Bueno amigos, ante todo reciban un cordial saludo, sean bienvenidos una vez más a este programa de historia, Vestigios del Pasado. Quien saluda para ustedes, este es su fiel servidor, Diego Armando Trejo. Recordándoles todas nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como Vestigios del Pasado TV. En el día de hoy me encuentro exactamente en pleno centro histórico del municipio Valencia, en un lugar que todos conocemos, exactamente en el medio de lo que es el recientemente inaugurado el Boulevard el Dr. José Gregorio Hernández. Hermoso lugar al frente del Capitolio, la sede de la gobernación del estado Carabobo. Y hoy me encuentro nuevamente con nuestro amigo de la casa, el señor Francisco Carielo, cronista de la Sociedad Amigos de Valencia. Bienvenido, Francisco. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Diego, que de verdad nos enaltece mucho, y de verdad tu programa es un programa que es de gran valor histórico para nuestra ciudad de Valencia, en el resaltamiento de lo que son los valores patrimoniales de la ciudad. Gracias, señor Francisco, por estar nuevamente. Hemos hecho un trabajo monumental recientemente en el proceso de investigación de la casa natal del doctor Miguel Peña. Ahora nos encontramos en un lugar icónico, San Francisco, abordando una de las historias más conocidas de aquí, de esta calle. Cuéntenos un poco a los que nos miran, ¿de qué tema vamos a tratar en el día de hoy? Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es precisamente sobre la sede de la Banda del Estado, que este año está cumpliendo 100 años de haber sido fundado y construida en este lugar. Excelente, de verdad que el año pasado tuvimos la oportunidad de celebrar los 100 años, pero de la banda como institución. Es así, correcto. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de celebrar la fundación, el centenario de lo que es la institución como Banda del Estado, conocida primeramente como Banda Gómez y posteriormente Banda Sinfónica 24 de junio. Y este año estamos celebrando la fundación de la sede de la misma institución, es decir, de la Banda 24 de junio. Bueno, este tema en el día de hoy es de excelente aporte para lo que es la conservación de la memoria histórica de nuestra ciudad. Y de esta manera queremos arrancar el programa del día de hoy en honor a los 100 años de fundación de la sede centenaria, la Banda Sinfónica 24 de junio. Bueno, nos encontramos justamente en lo que es el cruce de la calle Páez, antigua calle del Sol, con avenida Montes de Oca, que fue conocida como la calle de San Francisco, calle del Mercado, calle de la Paz, y después finalmente, en honor al segundo obispo de nuestra querida diócesis de Valencia, avenida Salvador Montes de Oca. Justamente, ¿verdad?, en donde nosotros nos hallamos, hacia el diagonal se encuentra nuestra querida Plaza Sucre, e igualmente lo que es actualmente la Botica Capitolio, que para el año de 1830 fue la primera botica que existió aquí en la ciudad de Valencia, conocida como la Droguería Valencia. Actualmente, SAS. Actualmente la sede de SAS. O sea que podemos decir de que ha coincidido sus usos, porque era la primera botica, sí, y ahora sigue siendo, quizás no la primera, pero sigue siendo una farmacia. Y hay algo muy importante que denotar. Esta era una antigua casona solariega de 2 pisos, quizás la más antigua de las casas de alto, como se le denominan las casas de 2 pisos, y en la parte alta se fundó la primera imprenta de la ciudad de Valencia, conocida como la Gaceta Valenciana, en el año de 1812. ¡Wow! Excelente, ¿no? Ese dato importante saberlo. Al frente, señor Francisco. Sí, al
hacia lo que es el naciente de este punto, nos encontramos con el actual Capitolio de Valencia, que es la sede del poder regional del Estado Carabobo, de la gobernación del Estado Carabobo. Antiguamente era el colegio de Beaterio de Educandas, que fue el primer colegio de niñas regentado por las hermanas carmelitas descalzas. Igualmente, ¿verdad?, hacia el lado del poniente o hacia lo que nosotros llamamos el ángulo suroeste, se encuentra actualmente la Clínica Celi Pérez, que era la antigua casa solariega de lo que fue un doctor, un médico de importancia en los años 20, en los años 30, como fue el doctor Ramón Cifuentes. Bueno, señor Francisco, estamos en una infraestructura centenaria, así es, donde tenemos el grato honor de poder desglosar un poco la historia de cómo está dividida. Háblenos un poco sobre la descripción de la casa, cómo está compuesta. Bueno, tenemos que comenzar hablando que esta no es una casa colonial, sino que es una casa netamente republicana del siglo XX, y es una casa, ¿verdad?, en la que fue construida muy atípica en comparación con otras casas del centro histórico de la ciudad. ¿Por qué? Porque es una casa, ¿verdad?, que tiene tres tipos de elementos, es decir, el elemento fundamental es un espacio modular que está compuesto por tres zonas que son independientes, debido a que la finalidad de construcción de esta casa fue precisamente diseñada para que funcionaran tres instituciones, como era la Banda del Estado en una sección, en la otra sección la Imprenta del Estado y en la otra sección el registro subalterno. Ahora bien, esto es una casa, ¿verdad?, que presenta puertas y ventanas de madera con reja de hierro forjado, tiene elementos de relieve basado en falsos almohadillos, tiene, ¿verdad?, una cornisa de yesería decorado con canocillos en tres líneas, y, ¿verdad?, es un espacio, ¿verdad?, que está compuesto, tiene tres patios, es decir, cada una de las secciones tiene tres patios y cada una son de corte independiente. Bueno, señor Francisco, lo que nosotros comúnmente conocemos como la sede de la Banda Sinfónica 24 de Junio, bien hemos comentado de que está compartiendo sus espacios desde su fundación con otras instituciones que han prestado sus servicios de acuerdo a su característica. Correcto. Háblenos un poco sobre eso en la antigüedad. Bueno, cuando se fundó la casa, ¿verdad?, la casa originalmente funcionaba en una sección, la sede de la Banda del Estado, en la otra el registro subalterno y en la otra sección la Imprenta del Estado. Luego, ¿verdad?, con el pasar de los tiempos, para los años 90 existía en una de estas secciones la Proveeduría de Medicina Familiar, también funcionó la Oficina de Estadísticas del Estado, e igualmente, ¿verdad?, funcionó lo que fue la Oficina de Pagos de la Gobernación del Estado Carabobo. Y actualmente, ¿verdad?, en una de las secciones funciona un depósito y en la otra sección funciona una de las secretarías que conforman el tren ejecutivo de la Gobernación del Estado Carabobo. Así se ha mantenido hasta los momentos. Hasta los momentos, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque la idea de creación de esta casa era para que sirviese bajo unos servicios multifuncionales. Bueno, señor Francisco, tenemos la historia al frente de nosotros, pero no hemos comentado sobre la antigüedad de esta. Antiguamente, señor Francisco, ¿qué era exactamente esta casa? ¿Siempre fue sede de la banda? No, sede de la banda fue a partir del año de 1923 hasta los actuales momentos, más otras instituciones que funcionaron adjuntas o contiguas a la banda. Eso fue en el 1922. 1922 es la fecha en que se crea la Banda Gómez, pero la sede como tal se abre o se reapertura en el año de 1923, un año después. Ahora bien, ¿qué había aquí en este lugar? En este lugar existía una vieja casona colonial
y de acuerdo con los datos que nosotros tenemos, es que vivía una familia pastoreña de apellido Camejo. Pastoreña porque eran de la parroquia, de aquí. Porque eran de la parroquia, porque justamente donde nosotros nos encontramos, estamos justamente en la parroquia El Socorro, conocida como La Pastora. Okay. Entonces, ¿verdad? Luego que esa familia sale de aquí, pues, o sea... La familia Camejo. La familia Camejo va a vivir un personaje cultural que tuvo que fue un ícono para una época. Se trata, ¿verdad?, del bachiller Aquiles Antich, que vivió aquí por muchos años. Él era de ascendencia francesa, él era educador. Pero venezolano. Era venezolano, pero de ascendencia francesa. Él, ¿verdad?, era conocido como un catedrático de luces. Él era experto en idiomas, en el manejo del idioma inglés y francés. Y adicionalmente fue un gran violinista y un gran flautista. Entonces, además de ser educador, era músico. Y una de las características importantes que tuvo él, ¿verdad?, que era una persona sumamente simpática para la gente, o sea, siempre cayó muy bien y digamos en una época que era difícil, era una persona muy llena de mucha sapiencia. A él le venían y le consultaban muchas personas por el alto grado de cultura que tenía el bachiller Antich. Inclusive, ¿verdad?, a él le llegaron a dar una condecoración que fue la Sociedad del Santo Sepulcro, que por cierto, del Santo Sepulcro de Santa Rosa. Ahora, señor Francisco, hay una pregunta que queda en el aire. Primero fue la familia Camejo, posterior al bachiller Aquiles Antich. Pero para los que nos ven y nos escuchan, bachiller me suena a el título que se le da a una persona de secundaria, ¿es correcto? Es correcto. Ahora, es correcto. ¿Estamos hablando de ese mismo tipo de bachiller? Sí, bueno, acuérdate que para aquella época ser bachiller era muy distinto a la categoría que se le da en estos momentos. Pues claro, porque si usted me dice que recibió una orden por allá, del Santo Sepulcro, era un catedrático, tuvo participación incluso en la elección de la música del himno de Carabobo. Sí. ¿Cómo es que un bachiller tenga tanto nivel en ese particular? Bueno, es que además él era una persona muy culta, es decir, era una persona que se dedicó al estudio. Y entonces, dado su profunda educación y dado a lo que él denominaba la profundización de la enseñanza, entonces él llegó a desarrollar habilidades innatas en él y sobre todo, ¿verdad?, se especializó en el área educativa, mención idioma, y en el área de la música. De la música. Especialista en flauta. En flauta y en violín. Y en violín. No tenemos reseña adicional aparte de la familia Camejo. No, porque la familia Camejo fue una familia que vivió aquí anterior al bachiller Aquiles Antich. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Después que la casa comenzó a decaer en el sentido de que se fue deteriorando. Entonces el bachiller Aquiles Antich sale de ahí y al tiempo, ¿verdad?, como la casa estaba en ruinas, es cuando entra como protagonista el general José Antonio Baldó, que era presidente del estado Carabobo durante la época del gobierno del benemérito Juan Vicente Gómez. Y entonces, ¿verdad?, él decide de darle un regalo a la ciudad de Valencia precisamente por la creación de la Banda Gómez, que fue lo que posteriormente se le conoció como Banda Sinfónica 24 de junio. Y es entonces cuando él comienza a realizar la edificación de esta casona que para nosotros los valencianos es considerado un ícono fundamental dentro de la memoria histórica de la ciudad. Y lo mejor de todo es que está en pie, y aparte de que está en pie, cumple una función que desde hace 100 años podemos escuchar y disfrutar, como lo es la Banda Sinfónica 24 de junio. Bueno, amigos, ustedes se preguntarán qué tengo en mi mano. Esto es uno de los
mudos testigos, señor Francisco, de este lugar centenario, ¿ok? Uno de los bloques de adobe con el que está construida esta casa, el cual hoy queremos hablar un poco sobre ella, de su antigua edificación. Justamente nos encontramos en uno de los patios que actualmente es depósito, ¿correcto? Sí, actualmente es un depósito, ¿verdad? Del Estado. Y miren, esto, uno de los mudos testigos que todavía reposan acá, señor Francisco. De la antigua casona que existía antes de construirse la Casa de la Banda del Estado. Entonces, lo único que ha quedado como testigo es este pedazo de muro, ¿verdad? Porque esto sí era hecho con adobe, pero la construcción de la Casa de la Banda está hecho, vamos a decirlo así, de una especie de paneles de adobe, pero esto ya es más adobe original de lo que era la antigua casa. Esto es lo que ha quedado prácticamente de lo que fue la casa de la familia Camejo, ¿no? Y, ¿verdad? Como nosotros podemos ver aquí, este es uno de los 3 patios de las 3 secciones con que está conformada la casa, porque esta área de este patio pertenece a lo que es la parte de la sección correspondiente a la sede de la Banda del Estado, mientras en las otras 2 áreas y dentro interna de esas 2 secciones tienen cada uno sus 2 distintos patios. Entonces, por eso que hablamos de la existencia de 3 patios, una situación que es muy atípica con respecto a otras casonas del centro histórico de la ciudad. Don Francisco, me llama la atención es el tema del grosor de las paredes. ¿A qué se debe que sean tan anchas? Bueno, es que precisamente las antiguas construcciones, ¿verdad?, de las casas aquí en Valencia se hacían precisamente, o sea, la característica fundamental era la existencia de un grosor característico para que sostuviese de una manera firme la estructura de la casa. Porque casi las casonas antiguas de aquí del centro al principio eran de tapia y rafia. Y después posteriormente le fueron agregando otros elementos como el adobe. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú haces si tú construyes un muro con un grosor muy pequeño no tan ancho, entonces la casa no se puede sostener como tal. Entonces, por eso es que por eso. Y como hay una división contigua entre casas, porque al lado de este lugar había otra casa y así sucesivamente. Lamentablemente las otras casas tampoco existen y sobre ellas han construido edificaciones de concreto armado, que es el elemento de la era moderna. ¿Cuál es el principal enemigo de lugares como estos, San Francisco? Bueno, para casas que tienen muros de adobe o de tapia o de rafia o de arena o esa mezcla de lo que es la tierra, el elemento, digamos, que podemos decirle enemigo es el agua, porque al penetrar el agua sobre los muros empieza a derretirse y por consiguiente al derretirse el muro, por supuesto la pared se cae, porque a diferencia del concreto armado, el concreto armado está hecho de un material lo suficientemente sólido que sostiene una estructura mucho mayor. Correcto. Bueno, de verdad que para nosotros es un verdadero honor poder pisar este lugar, San Francisco, porque bueno, es histórico. Es histórico y lo bonito que tiene esta casa, a pesar de que esta es una casa que no es una casa colonial, es decir, la casa de la Banda del Estado, sino netamente republicana y la más republicana de otras que están en el centro, porque muchas de ellas son de la era guzmancista. Esta estamos hablando ya de principios del siglo XX, del año 21, 22, 23, ¿verdad? Podemos denotar, ¿verdad?, que aquí comienza lo que yo diría una premodernidad. ¿Por qué premodernidad? Porque precisamente ya el cambio de lo que es del patrón tradicional de una casa en el centro histórico comienza prácticamente con esta casa cuando se le da un espacio
de tipo multifuncional, que no existía en otras épocas de atrás. Bueno, de verdad que uno de los testigos centenarios en el día de hoy lo presentamos ante ustedes en Vestigios del Pasado. Bueno amigos, de esta manera damos por concluido este material, señor Francisco, un material que definitivamente rinde el merecido tributo a los 100 años de historia de la fundación de la sede de la Banda Sinfónica 24 de junio. Mire, en plena avenida, señor Francisco, hemos podido realizar este material. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, yo quisiera despedirme agradeciendo a la profesora Lidia Mata por todo el esfuerzo que ella ha realizado desde el año pasado, justamente por la celebración del centenario de la Banda 24 de junio, e igualmente para este mismo momento que la sede cumple 100 años, ¿verdad? Y ya declarada como Patrimonio Cultural también de la ciudad de Valencia, de gratificar, ¿verdad? Igualmente que la profesora Lidia Mata es considerada para nosotros los valencianos un baluarte fundamental aquí de la cultura, porque netamente ella lo ha dado todo por una institución que de verdad ha sido una institución clave, porque justamente la banda del Estado cambió a partir de los años 20 lo que yo llamo la vida social comunitaria de la ciudad. Bueno amigos, de esta manera despedimos este programa del día de hoy desde el pleno centro histórico de Valencia. Un programa que ha sido único, extraordinario. Nos pudimos conocer un poco sobre la historia de este lugar, también conocer la parte antigua. Correcto. La parte antigua. El testigo de lo que era la antigua casa que existió en este lugar. Así es. Y bueno, desde acá nos despedimos dejándoles nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como Vestigios del Pasado TV. ¿Su cuenta? Mi cuenta en Instagram, @Francisco Carielo. Ahí me pueden encontrar con todas las publicaciones referentes a las distintas casonas que conforman el centro histórico de nuestra querida Valencia. Señor Francisco, a usted muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Y será hasta una próxima oportunidad donde estaremos trayéndole nuevas historias en Vestigios del Pasado.